Yo ya me estaba olvidando de que era a las 9. No sé si todos saben que es a las 9. Sí, doctora, ya le he comunicado. Ya. Porque me comunicaron que empezara a las 9, ¿no? Entonces, por ello, yo ya me estaba confundiendo. Bien, chicos. Entonces, prosiguiendo con las temáticas de esta unidad, pues el día de hoy nos corresponde revisar el tema de citoplasma, citoesqueleto, ¿no? Específicamente hoy día vamos a revisar lo concerniente a microtúbulos en relación a su estructura y a los organoides microtubulares que están conformando, ¿no? Bien, ¿hay alguna idea sobre citoplasma, chicos? ¿Mm? Chicos. La estructura viviente de cada célula. Ya. ¿Otra idea? ¿Es el medio acuoso que podemos encontrar dentro de una célula? Ya, es el medio, es el contenido dentro de una célula, ¿no? En las células... Es el medio interno donde ocurren la mayoría de reacciones metabólicas. Es el medio interno, ¿no? Y donde ocurren reacciones metabólicas o donde se encuentran, pues, inmersos los componentes del citoesqueleto, ¿verdad? Entonces, se dice, pues, que el citoplasma en una célula eucarionta, pues, se halla dividida en numerosos compartimentos, ¿no? Entre los que sobresale el núcleo y el citoplasma, y el citosol, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, si podemos observar esta imagen, podemos decir que el citoplasma está constituido por el citosol, que abarca desde la membrana nuclear todo el contenido hasta la membrana citoplasmática, ¿no? Y lo concerniente al espacio donde se encuentran encerrados en el interior ciertos organelos, tales como las mitocondrias, el complejo de Golgi, el retículo, los peroxisomas, ¿verdad? Entonces, esto está dividido, entonces, el citoplasma en dos espacios, se puede decir, en organelos citoplasmáticos y en citosolo, también conocida como matriz citoplasmática, ¿verdad? Entonces, en el citosol o matriz citoplasmática es considerada, pues, como el verdadero medio, ¿no?, intracelular de la célula, ¿no? Como ya les comentaba o les referí, viene desde la membrana nuclear hasta la envoltura o hasta la membrana plasmática, ¿no? Entonces, todo ese espacio que no es ocupado por el sistema de endomembranas, mitocondrias o peroxisomas, corresponde al citosol. Y pues algunas literaturas mencionan porcentajes, ¿no? En cuanto al volumen de que va entre un 50%, ¿no? Y que va a depender en todo caso del tipo celular, ¿no? Este espacio puede aumentar a nivel de las células embrionarias y pues también a nivel de las células menos diferenciadas, ¿verdad? A su vez tiene como otra característica, pues un pH de 7.2, ¿no? Es lo que concierne a algunas características, en este caso del citosol. Entonces, por diferentes técnicas, sobre todo técnicas de fraccionamiento celular, se ha podido describir, pues, ¿no?, que además de las fracciones nucleolares, mitocondriales,
y fracciones fluidas que existen a nivel de la célula, pues también existen componentes citosólicos. Entre ellas se destacarían pues las enzimas, ¿no? Las inclusiones citoplasmáticas y así como los elementos del citoesqueleto, ¿no? Entonces, en ello va a referirse todo este contenido del citosol. Entonces, decíamos que el citosol o la matriz citoplasmática se podrían encontrar enzimas que participan en la biosíntesis de aminoácidos, de nucleótidos, de ácidos grasos, de proteínas, ¿no? O también hemos visto que se puede dar procesos de activación de aminoácidos, pueden sufrir modificaciones posttraduccionales las proteínas por la presencia de chaperonas o procesamientos ya de eliminación de algunas proteínas mal procesadas, caso del proteasoma. Entonces, todo ello estaría incluido en este espacio, ¿no? Conocido como citosol o como matriz citoplasmática. Y dentro de ellas también ha podido observarse inclusiones citoplasmáticas y citoesqueleto. De ello es que nos vamos a referir el día de hoy, de las inclusiones citoplasmáticas y del citoesqueleto. Bien. Entonces, dentro de las inclusiones citoplasmáticas, ¿no? Se puede hablar de que pues en ellas tenemos inclusiones o podemos encontrar inclusiones citoplasmáticas que constituyen elementos de reserva o de nutrientes, ¿no? Que van a almacenar a estos, ¿no? Caso de ello tenemos al glucógeno, a los lípidos en los organismos animales y el almidón a nivel de las plantas, ¿no? A su vez, podemos hablar un poco acerca de los gránulos o los nutrientes a modo de reserva en el caso de los gránulos de glucógeno, ¿no? Que como sabemos, pues es el principal polisacárido que aporta reserva energética en las células animales, ¿verdad? Puesto que esto va a permitir su degradación, obtener a la glucosa, ¿no? También, como conocemos, pues estos gránulos de glucógeno pues se almacenan en su mayoría en las células hepáticas y en las células del músculo esquelético, ¿no? En el caso de las células hepáticas dice que tiene alrededor de un 10% de su peso y en el músculo esquelético, en el nivel de la fibra muscular blanca, un 3%. Entonces, estos gránulos de glucógeno van a permitir, pues, sabemos que son, antes que nada, son moléculas poliméricas, ¿no? De glucosa que sirven, pues, como reservorio energético, ¿no? Y que, presentan un elevado peso molecular y que son solubles en agua. El glucógeno, pues, como macromolécula, tiene una estructura ramificada, como se muestra en esta imagen de la derecha, ¿no? De muchos monómeros de glucosa que están unidos por enlaces, ¿no? Betaglucosídicos a nivel generando así esta molécula ramificada. Esta molécula ramificada, ¿no? O glucógeno se va a almacenar a nivel de las células, ¿no? En el citosol, como una molécula aplanada, ¿no? que no es solamente glucógeno, ¿no? Sino que está rodeada en su capa exterior por enzimas que tienen participación en su metabolismo, ¿no? En este caso, pues, entonces las moléculas ramificadas de glucógeno se van a encontrar en la parte central de esta molécula,
constituyendo a los famosos glucosomas, ¿no? Pues estos se van a ubicar en las células muy cercano al retículo endoplasmático liso. Entonces, los gránulos de glucógeno estarían constituidos por las macromoléculas de glucógeno o las cadenas ramificadas de esta y las proteínas que van a permitir su degradación o su síntesis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se mostraría a nivel de una observación de la ultraestructura en la microscopía electrónica, ¿no? A la microscopía óptica nosotros podemos identificar a los gránulos de glucógeno con coloraciones específicas, ¿no? Por ejemplo, el ácido periódico de Schiff, en la que nos muestra a los gránulos de glucógeno en las células hepáticas o en los hepatocitos como puntuaciones teñidas de fucsia, ¿no? Como podemos observar o ha sido enmarcado en este círculo. Es lo que de ese modo se puede identificar a estos gránulos de glucógeno. Bien. El otro tipo de inclusión citoplasmática está referido a los lípidos, ¿no? O grasas también, o gotitas de grasa también, como se puede llamar, ¿no? Que básicamente están constituidos por triacilgliceroles, ¿no? Que también los podemos encontrar a nivel de los hepatocitos, a nivel de las células musculares, también como fuente, que van a servir de fuente de energía para la célula, ¿no? A nivel de las células musculares, estos lípidos o gotas de grasa van a estar ubicadas muy cercanas a las mitocondrias. Y a nivel de las glándulas mamarias, pues podrían estar hacia la periferia, ¿no? de la célula. Y que estas gotas de grasa en las glándulas mamarias van a servir para convertirse a elementos importantes que van a estar presentes a nivel de la leche. En cuanto a la célula especializada en su almacenamiento y síntesis de la grasa o de estos triacilglicéridos o gliceroles, pues tenemos, o como conocemos, son los adipocitos. En ellas podemos encontrar, pues, una grande almacenamiento de estas gotas de grasa, ¿no? Que ocupan casi todo el citosol de la célula, ¿no? Y desplazan de ese modo al núcleo con un pequeño espacio que correspondería al citoplasma, ¿no? En estos adipocitos. Es lo típico de ellos. Entonces, en este caso, pues, va a ser el adipocito, la célula, pues, que va a almacenar en mayor porcentaje, digámoslo así, estos lípidos. El siguiente tipo de inclusión citoplasmática están los pigmentos, ¿no? Los pigmentos, pues, se van a almacenar en células específicas, ¿no? Y pues van a aportar cierto color característico a los diferentes tejidos en los que se encuentran, ¿no? Dentro de los pigmentos más conocidos tenemos a la hemoglobina, que está producida por los glóbulos rojos y que le da esa característica roja, ¿no? al eritrocito o a la célula. En este caso, está la lipofucsina, que es un pigmento marrón que está constituido básicamente por fosfolípidos y por proteínas y que lo podemos determinar o se puede identificar como pigmentos o manchas a nivel de la piel, ¿no? Que más que nada son indicativos de células en desgaste, ¿no? Por la edad y por la edad. El siguiente pigmento tenemos a las melaninas, ¿no? Que están producidas, pues, o que son producidas por los melanocitos,
que los podemos encontrar a nivel de la piel, de los cabellos, de la retina, ¿no? Y en estos pigmentos los podemos encontrar en forma de eumelanina, que tiene un pigmento negro parduzco, o feomelanina, cuyo pigmento es amarillo rojizo, ¿no? Y que tiene una vital importancia, puesto que este es el pigmento que nos va a proteger de la injuria de las rayos ultravioletas, de los rayos solares, ¿no? A la microscopía óptica lo podemos observar a nivel de la zona basal de la epidermis, ¿no? Como puntuaciones marrones que corresponderían a los melanocitos, o melanosomas, perdón. El melanocito sería la célula, ¿no? Y los melanosomas serían los pigmentos, ¿no? O sería el cuerpo que estaría conteniendo al pigmento melanina. Que también a nivel de las células del queratinocíticas, también podemos encontrar o visualizar estos pigmentos, ¿no? Estos melanosomas. Sí. Bien. En relación al citoesqueleto, pues como es conocido, el citoesqueleto es un complejo de redes filamentosas, como lo podemos observar en esta imagen, ¿no? Filamentosa o de filamentos proteicos, que se extienden pues por todo el citoplasma o citosol de la célula, ¿no? Y permiten pues que esta tenga la capacidad de adquirir diferentes formas, ¿no? Y llevar a cabo movimientos direccionados y coordinados. Entre los componentes del citoesqueleto o los tipos de filamentos que están presentes en ello, pues tenemos a los microtúbulos, a los filamentos intermedios y a los microfilamentos, ¿no? A su vez, en el citoesqueleto, asociado a estas proteínas microtubulares o filamentos intermedios o microfilamentos, podemos encontrar también proteínas accesorias, ¿no? Dentro de estas proteínas accesorias podríamos tener proteínas accesorias de tipo reguladoras, de ligadoras o motoras, ¿no? Reguladoras, ¿por qué? Porque son las que van a controlar el crecimiento y el decrecimiento de estas estructuras del citoesqueleto, ¿no? Ligadoras, ¿por qué? Porque van a conectar a estos filamentos, ¿no? Entre sí, pueden conectarlos entre sí o pueden conectarlos a otros componentes de la célula. Y motoras, porque van a servir, ¿no? Elementos de traslado de ciertas macromoléculas o también de organelos, ¿no? A través del citoplasma, y que van a utilizar a estos elementos como sus rieles para llevar a estos componentes a nivel de las células, a los organelos o a donde se requiera. Bien, entonces el citoesqueleto cumple ciertas funciones y una de ellas es una función de estructura y soporte, ¿no? En este caso, pues, el citoesqueleto va a actuar como un andamio dinámico, ¿no? Que va a brindar, pues, el soporte estructural, ¿no? Y el cual también va a determinar la forma y va a permitir también la resistencia a las fuerzas mecánicas
que podrían estar tendiendo a deformar a la célula, ¿no? Un ejemplo, pues, clásico tenemos, por ejemplo, a generar estructuras, caso de del filamento o de los microfilamentos, ¿no? Que van a formar a las microvellosidades, ¿no? O que pueden estar por debajo de estos microfilamentos a nivel de su base, generando pues soporte caso de los filamentos intermedios, ¿no? O estar también formando parte de filamentos ¿no? Estos generando estructuras para la división, ¿no? En el caso del transporte intracelular, pues son los microtúbulos los que van a servir como armazón a través de los cuales las proteínas motoras van a llevar a las vesículas o a componentes que sea necesario transportar, su transporte, ¿no? En el caso, pues, aquí es una célula epitelial, en el caso de una célula nerviosa, que también vemos que existe, pues, el citoesqueleto participa en su estructura y soporte, ¿no? En cuanto a la contractibilidad y movilidad, pues tenemos a los filamentos de actina, que en el caso de las células en división se van a organizar de tal modo formando un cinturón junto con las miosinas para dar lugar a la separación de las células hijas, ¿verdad? Y a su vez, los microtúbulos que van a formar a las fibras del uso mitótico que van a permitir la separación de los cromosomas, ¿no? A su vez que también van a generar, pues, la movilidad, ¿no? Van a participar en la movilidad, caso de los microtúbulos, ¿no? En los flagelos o también en los simios, ¿verdad? En este caso es un ejemplo de movilidad celular por el citoesqueleto, el del espermatozoide. Bien, a su vez, estos microtúbulos, o una de las funciones también del citoesqueleto es formar estructuras celulares, ¿no? Por ejemplo, los lamelipodios, que son estructuras que van a formar redes de forma gelatinosa o laxa, ¿no? En las células que reptan o que se movilizan. Las microvellosidades, que son estructuras fijas y que lo podemos encontrar, pues, a nivel de la parte apical de las células, ¿no? Y son las que van a permitir una mayor superficie, ¿no? Y del transporte a través de la membrana. Las invaginaciones, que pues como vemos aquí, son elementos curvos que hace la membrana y que va hacia el interior de ella y que va a permitir pues que se formen concavidades o cavidades huecas que participan en el proceso de endocitosis, ¿no? O de fagocitosis. En el caso de la emisión de pseudópodos también, ¿no? Y de pseudópodos, también se podemos visualizar que son las prolongaciones de la membrana en la que participan los microfilamentos, ¿no? Para de esa forma generar el englobamiento de la partícula a fagocitar, ¿no? E imbuirla o introducirla al interior de la célula. Entonces, dentro de estas son formaciones, ¿no? De las estructuras celulares que van a tener una participación, una función determinada en la célula, ¿verdad? Pero en la que están participando los diferentes tipos de proteínas del citoesqueleto. A su vez, se ha visto, ¿no? Que muchas alteraciones o las alteraciones que puedan estar generándose
a nivel de estas proteínas pudieran conllevar anomalías en el citoesqueleto, ¿no? Dentro de estos pueden ocurrir defectos en la función celular, ¿no? Básicamente a nivel del movimiento. Sobre todo cuando no hay una buena formación, por ejemplo, de la formación de los microtúbulos, ¿no? Va a ser difícil el transporte vesicular. O cuando hay una mala formación de los filamentos de actina, pueden conllevar a un déficit en el movimiento de las células, ¿no? Sobre todo las células fagocíticas, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, pueden darse alteraciones por acúmulo intracelular de este material fibrilar, ¿no? Esto ha sido estudiado o visto en un síndrome conocido como el síndrome de Chediak-Higashi, ¿no? En donde se trata de una mutación que afecta al sistema inmunitario, ¿no? Específicamente a nivel de las células fagocíticas. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Un defecto en la función de los microtúbulos, ¿no? Esto va a impedir que haya una buena fusión de los lisosomas con los fagosomas, ¿no? Este defecto va a generar un defecto a nivel de la bactericida, porque no va a haber esa unión del lisosoma con el fagosoma, o de las bacterias que se hayan imbuido, entonces estas no van a poder ser eliminadas o lisadas, ¿no? Y esto va a conllevar a una mayor susceptibilidad a las infecciones por estafilococos, generando pues en la piel de las personas o de los niños que la padecen estas características, lo que es que se muestra en esta imagen de la derecha. Entonces la función anormal que pueda tener el leucocito puede derivar a su vez, no solamente en estas infecciones en la piel, ¿no? Sino al vilismo oculocutáneo parcial, hay infiltraciones de diversos órganos por linfocitos no neoplásicos, infecciones recurrentes por bacterias o también anemia y hepatomegalia. De allí pues su denominación de síndrome de Chediak-Higashi, ¿no? Todo esto porque hay una disfunción a nivel de los microtúbulos. Bien, también pueden ocurrir por acumulación de filamentos intermedios, ¿no? Caso de la enfermedad de Alzheimer. En este caso se habla de la acumulación en forma de ovillo de neurofilamentos, ¿no? En este caso, específicamente de la proteína tau, ¿no? La proteína tau es un tipo de filamento intermedio, ¿no? Que está presente a nivel de las células nerviosas. Entonces, esta acumulación de esta proteína por una elevada fosforilación va a generar, ¿no? Una neurona enferma con la que se encuentra acumulada esta proteína en forma de ovillos. Normalmente la proteína tau lo que hace es unirse a los filamentos de actina, de microtúbulos o microtubulares para darles una estabilidad, ¿no? En este caso, estabilidad, formando microtúbulos bastante asociados, ¿no? Pero cuando está altamente fosforilada, va a inducir a que éstas se formen en ovillos y ya no se va a asociar a estos microtúbulos y estos van a quedar fáciles para ser desestabilizados, ¿no? A su vez, pues se sabe también de que otro elemento que pudiera estar causando esta patología son la formación de placas seniles que estarían constituidas por las proteínas beta-amiloide y específicamente pues se han asociado como marcadores a la beta-amiloide 40 y 42 que estarían relacionadas
directamente con la presentación de esta patología, ¿no? Y que se acumulan a nivel de los astrocitos y de las microglías, como se puede observar en esta imagen. Entonces, pero aquí la importancia es el filamento intermedio o proteína tau que estaría alterada y que generaría una acumulación de estos, ¿no?, a nivel de las neuronas. Bien, en relación a los microtúbulos, se describe como unas estructuras tubulares, ¿no?, estructuras tubulares huecas, ¿no?, que se encuentran pues en casi todas las células, ¿no? Y como se describe, estos microtúbulos son polímeros constituidos por proteínas globulares conocidas como las tubulinas. Y de ellas existen la tubulina alfa y la tubulina beta, que estas tubulinas se van a asociar, ¿no?, formando heterodímeros, ¿no?, que van en 110 a 120 kilodaltons, ¿no?, y que van a luego a disponerse de forma alternada, como se muestra aquí, y que van a dar lugar a los protofilamentos, ¿no? Entonces, estos heterodímeros van a constituir 13 protofilamentos, en la que van a su vez constituir la estructura tubular rectilínea y uniforme de alrededor de, si queremos ver aquí, de 25 nanómetros de diámetro, ¿no?, que al corte transversal se puede observar de este modo, como una configuración anular, ¿no?, en la que se puede visualizar en su luz central en un espacio claro, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde se ubiquen los microtúbulos, se clasifican en microtúbulos citoplasmáticos, microtúbulos mitóticos, microtúbulos ciliares y microtúbulos centriolares. Bien, ¿cuál es la estructura entonces de un microtúbulo y de sus subunidades, más que nada, ¿no? Entonces hemos dicho que los microtúbulos están constituidos por heterodímeros de tubulina alfa y tubulina beta, ¿no? Y que a su vez cada uno de estos monómeros presenta un peso molecular de 55 kilodaltons y que están constituidos por alrededor de unos 500 aminoácidos, ¿no?, y que tienen una secuencia muy parecida. Y que a cada monómero, tanto a la tubulina alfa como tubulina beta, se encuentra ligada una molécula de GTP, ¿no? Estas tubulinas son muy semejantes, son algunas cosas características a nivel de todas las especies animales, y que a su vez las tubulinas que conforman a los microtúbulos, tanto, ¿no?, son como las histonas, son las proteínas menos evolucionadas, ¿no?, en los organismos. Pero podemos visualizar aquí a la tubulina, al heterodímero, ¿no?, que conforma al microtúbulo. Por un lado, aquí vemos a la tubulina beta, en la que se encuentra una molécula de GTP, ¿no? Y en la tubulina alfa, que también posee su GTP. La diferencia entre ellas es que la tubulina alfa tiene unida un GTP de forma estable, ¿no?, de forma estable. Y que a su vez este hecho hace que la conforma como parte integral de esta tubulina, ¿no? A diferencia
del GTP que está unida a la tubulina beta, la cual pues su asociación es muy débil, ¿no? Y es justamente el cual juega el papel importante en el dinamismo, ¿no? Del filamento microtubular, ¿no? Entonces, estos heterodímeros van a formar estructuras polarizadas, ¿no? Que tienen un extremo menos y un extremo más, constituido o llamado protofilamento. Entonces se van a generar de este modo. Entonces estos heterodímeros de tubulina, ¿no? Van a ser los que van a generar a estas estructuras polarizadas. Y que tienen estos heterodímeros, pues, como se visualizan, constan de, o van a ir asociándose de manera secuencial, tubulina alfa-beta, tubulina alfa-beta, tubulina alfa-beta, constituyendo así al protofilamento. Bien, entonces, a su vez, como podemos visualizar aquí, este hecho, ¿no? Este hecho de esta asociación va a generar que estas se vayan organizando, ¿no? Dando lugar a un microtúbulo en forma de un cilindro hueco y rígido, ¿no? Formado a su vez por 13 protofilamentos que se encuentran alineados paralelamente, como se visualiza en esta imagen, ¿no? Que en un corte transversal se pueden observar a estos protofilamentos de este modo, con una especie de lumen o hueco, ¿no? Estas son unas vistas a la microscopía electrónica, donde pues, se puede observar a un microtúbulo en su forma longitudinal y un corte transversal de en la que nos visualiza o se puede visualizar de manera esquemática en esta imagen en C, ¿no? Bien, los microtúbulos presentan ciertas características, como dijimos, ¿no? Y una de ellas es pues la inestabilidad, ¿no? Del microtúbulo. Esta inestabilidad dinámica pues va a ser debida a las diferencias estructurales que existen entre los extremos del microtúbulo, los cuales están creciendo, ¿no? O que podrían estar acortándose. Y si es que las concentraciones de tubulina que estuvieran en el medio celular, ¿no? Son críticas, ¿no? De forma que algunas estén unidas a GTP y a GDP en un extremo de los microtúbulos, ¿no? Estas podrían sufrir ciertas transiciones, ¿no? Entre un estado de crecimiento o en un estado de despolarización, ¿no? O de crecimiento, si se quiere. Entonces, así, por ejemplo, si en esta imagen podemos ver, ¿no? De que si en estado de crecimiento estos microtúbulos tienen una extremidad protegida por un GTP, ¿no? Si se perdiera esto, ¿no? Si se perdiera esta capa de GTP, va a ocurrir un proceso de despolarización o de desensamblaje, mejor, desensamblaje, que se conoce como catástrofe, ¿no? Y va a generarse un acortamiento rápido del microtúbulo. Pero
si en el caso hubiera un proceso reversible en el que hay un aumento de tubulinas unidas a GTP, ¿no? Entonces, estas van a generar un aumento rápido o una polimerización de este microtúbulo que se estaba despolimerizando, ¿no? Y se habla del rescate, ¿no? El rescate que viene a ser el crecimiento rápido en la extremidad, pues, o en el extremo positivo, ¿no? En el cual va a estar protegido ahora con moléculas con GTP, ¿no? Moléculas de tubulina con GTP. Entonces, eso va a generar, pues, este proceso de desensamblaje o de ensamblaje, dependiendo de las concentraciones de GTP o de GDP que estén al extremo más del microtúbulo, ¿no? Entonces, en consecuencia, entonces, cada dímero de tubulina que esté unida a GTP, ya les comentaba que a nivel de la molécula de beta-tubulina, ¿no? Esta va a poder ser sustituida y va a generar un protofilamento que se va a ir generando como una especie lineal, ¿no? A medida que la hidrólisis GTP se va a ir alterando su conformación. Si va a haber hidrólisis de este GTP, va a conducir a que haya un cambio de la forma de la subunidad, ¿no? Y que va a dar lugar a un polímero ya no lineal, sino un polímero curvado, ¿no? Y esto se va a observar en los procesos de despolimerización. Y de este modo, pues se va a desensamblar estos heterodímeros y el microtúbulo va a irse perdiendo, ¿no? O disminuyendo en su crecimiento. Pero fácilmente puede ser restituido, ¿no? Con nuevos heterodímeros unidos a GTP que pudieran volver a generar un polímero o un protofilamento de tipo lineal, ¿no? Entonces, este es un ciclo que que va a estarse dando a nivel del proceso o que se conoce como inestabilidad del microtúbulo, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos observar entonces el crecimiento de este microtúbulo, ¿no? Crecimiento a nivel de su extremo menos, el cual se encuentra estable, ¿no? Los polímeros que estarían unidos a GDP, pero en su extremo más, el crecimiento es más rápido, en el que se encuentra una alta capa de heterodímeros unidos a GTP, ¿no? Si se pierde o se hidroliza este GTP, se va a dar el encurvamiento y la despolimerización o desensamblaje de estos heterodímeros, ¿no? Conduciendo así, o conocido así también como la inestabilidad, vuelvo a repetir, ¿no? Son diferentes formas como han explicado el proceso de inestabilidad del microtúbulo, ¿no? En esta imagen es una imagen de la microscopía electrónica en la que se puede visualizar un microtúbulo en crecimiento y un microtúbulo en decrecimiento o desensamblaje. Bien, existe pues fármacos que van a inhibir las funciones de los microtúbulos, ¿no? Entonces, muchos de estos fármacos pueden estar alterando los procesos de ensamblaje y de desensamblaje de los microtúbulos o de la estabilidad o de la inestabilidad de ellos, ¿no? Entonces, estos han sido pues estudiados como, estos fármacos han sido estudiados como una herramienta importante para ver cómo es el comportamiento de
de los microtúbulos y a nivel de la célula, ¿no? Y en muchos de estos fármacos también a su vez, al tener conocimiento de cómo es su acción, han sido o son utilizados pues en tratamientos, sobre todo a nivel de cáncer, ¿no? Dentro de estos tenemos, dentro de estos fármacos, está la colchicina, que es bastante estudiada hasta hoy, utilizada para diferentes tratamientos, no solamente a nivel de cáncer, sino también a nivel de procesos de gota, ¿no? Entonces, pues, está la vinblastina, ¿no? Y otros más, ¿no? Está el Taxol o Plactoncel, como le llaman también, que actúan despolimerizando en los procesos de polimerización o despolimerización de los microtúbulos. Veamos entonces en cuanto a colchicina, ¿no? Colchicina es un alcaloide, ¿no? Que ha sido obtenido del colchicum, ¿no? O azafrán silvestre le llaman. Es un alcaloide que va a unirse, que tiene esta estructura química, ¿no? Que va a favorecer su unión con los dímeros de tubulina, con los cuales va a formar complejos, ¿no? Y a su vez se va a copolimerizar durante el proceso de polimerización de estos, ¿no? Quedando así inmerso dentro del complejo microtubular. Entonces, según estudios que se han realizado, dice que este fármaco se va a unir en la interfaz o si se puede decir, entre los dímeros de tubulina. Es decir, entre tubulina alfa y tubulina beta. Y es así como va a ser polimerizada, ¿no? Entonces, esto va a generar una formación de un microtúbulo, pero de forma lenta, ¿no? O sea, que se va a ir colocando o conformando un protofilamento, ¿no? Generando cierta estabilidad, ¿no? Pero que posteriormente, si hubiese una elevada concentración de ello, ¿no? Va a conducir a una despolimerización de los microtúbulos. Eso es lo que hasta ahora están refiriendo, ¿no? En cuanto a vinblastina o vincristina, que también son unos alcaloides que son utilizados para los tratamientos de cáncer, ¿no? Pues son alcaloides que han sido obtenidos de la vinca, ¿no? Pues se van a unir, tienen unos sitios específicos de alta afinidad con las subunidades, ¿no? Específicamente las unidades beta, ¿no? Y a nivel del extremo más del microtúbulo en crecimiento. Entonces, la vinblastina o la vincristina, ¿no? Tienen esta estructura química que fácilmente interaccionan con las unidades beta y se va a nivel de los extremos más del microtúbulo. De ese modo, lo van a estabilizar al microtúbulo y van a detener la división de la célula, ¿no? Posteriormente, pues, se generará despolimerización, ya no habrá crecimiento de estos microtúbulos para dar lugar a las divisiones celulares. El otro producto es el paclitaxel o también conocido Taxol, ¿no? Este es un derivado de los taxanos que se va a unir a los microtúbulos y los va a estabilizar también, ¿no?
Lo que esto puede conducir también a un aumento neto en su polimerización, ¿no? Y este producto se va a difundir entre los protofilamentos, unido también a la tubulina beta, pero a tubulinas beta que están ligadas a GDP, lo cual puede inducir a un recambio del GTP y aumentar la polimerización, en este caso, ¿no? La polimerización. El otro componente o fármaco es el nacodazol, ¿no? Que es un componente, es un agente químico sintético que es utilizado también para el tratamiento de cánceres o que tiene actividad antineoplástica, como menciono, ¿no? Se va a unir a las unidades beta y van a conducir pues a la despolimerización de los microtúbulos, ¿no? Interrumpiendo así también la dinámica del ensamblaje y desensamblaje de los microtúbulos. Sobre todo a nivel de las células en división, van a inducir pues a su desensamblaje. E incluso pueden conducir o como consecuencia inducir a la apoptosis, ¿no? En las células tumorales. De allí que es altamente utilizado este medicamento en los tratamientos carcinogénicos. Bien, ¿cómo es que se da lugar o cómo es que se lleva a cabo la formación de un microtúbulo? En este caso, se dice que para que se forme un microtúbulo, parte desde un centro, ¿no? Nucleador. Y este centro nucleador es conocido como el complejo de anillo alfa-tubulina, ¿no? Anillo alfa-tubulina. En donde gamma-tubulina, perdón. Donde dos dímeros de gamma-tubulina se encontrarían asociadas a proteínas, ¿no? Accesorias, y que estarían conformando, pues así, al complejo, ¿no? Pequeño de anillo, gamma tubulina, ¿no? A partir del cual o que funcionaría como un centro nucleador, ¿no? A partir de podría o se asociarían, ¿no? Se asociarían los dímeros o los heterodímeros de alfa, beta, tubulina, lo que va a dar lugar al ensamblaje, ¿no? De los filamentos microtubulares. Entonces, este anillo o este complejo anillo gamma tubulina está unido, pues, o ubicado, digámoslo así, hacia el extremo menos del microtúbulo, ¿no? Pues allí donde se iniciaría el proceso de ensamblaje de estos heterodímeros de tubulina para constituir así a los protofilamentos que conforman al microtúbulo. Bien, entonces, muchas de las células, ¿no? Muchas de las células presentan un sitio o un centro organizador de microtúbulos, ¿no? El cual está bastante definido. Y dentro a este centro organizador de microtúbulos es llamado o conocido como centrosoma. El centrosoma presenta una estructura compleja y contiene, si quieren
estructurado por la matriz o material pericentriolar, ¿no? Que no es más que un complejo electrodenso y amorfo constituido por proteínas fibrosas y el complejo tubulina en anillo, ¿no? El complejo gamma tubulina en anillo. A su vez, dentro de estos se encuentran también los centriolos, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver representativamente al centrosoma, ¿no? Que estaría constituido por la matriz amorfa, que contiene a su vez a la gamma tubulina o el complejo gamma tubulina en anillo, ¿no? Que a partir de los cuales se va a dar los procesos de nucleación, ¿no? Y un par de centriolos que se encuentran ubicados en forma, formando un ángulo recto, ¿no? Entonces, a partir de ello, de estos centros o estos complejos, ¿no? A los que se encuentran a su vez conformando la matriz amorfa, se encuentran las proteínas accesorias o conocidas como proteínas fibrosas, que van a conducir a la formación o a la polimerización de los microtúbulos. En esta imagen podemos visualizar cómo a partir de este centro, que en su extremo menos, va a darse la polimerización de los diferentes microtúbulos que se van a extender hacia la membrana de la célula, ¿no? Entonces, el otro elemento, decíamos que eran los centriolos. Los centriolos están en número de 2, ¿no? Tienen una forma de barril, como se muestran aquí también, ¿no? Son estructuras cilíndricas, como se ve, de alrededor de 0.2 micrómetros de diámetro. Su diámetro es de 0.2 micrómetros y su largo es el doble del valor del diámetro, ¿no? Y contienen 9 fibrillas espaciadas, ¿no? De nanómeros de forma uniforme. 9 fibrillas, ¿no? Si contamos aquí, hay 9 de ellas, que están constituyendo así, o se puede observar en este corte transversal. Que a su vez, pues, cada una de ellas se ve como unas bandas de 3 microtúbulos, ¿verdad? 3 microtúbulos que están presentes o constituidos por los túbulos A, túbulo B y túbulo C, ¿no? Que son que no son iguales, son desiguales, ¿no? Y que podemos ver que el túbulo A está en su forma completa. Los otros túbulos son incompletos, ¿verdad? Túbulo B y túbulo C son incompletos. Y que cada uno de estos números de túbulos se encuentran unidos, ¿no? Por rayos radiales que semejan al centriolo como una rueda, ¿verdad? Como una rueda. Entonces, este centriolo, ¿no? Va también, sobre este centriolo se pueden reclutar el material pericentriolar que va a ser necesario durante el proceso de ensamblaje de los centrosomas o de los microtúbulos. Entonces, en ello también se encuentra, pues, como vemos aquí, constituido, pues, entonces, al centrosoma con su material pericentriolar más los centriolos. En esta otra imagen podemos observar a los centriolos, ¿no? En un corte transversal, en unas microfotografías de microscopía electrónica, y aquí su disposición de ambos centriolos formando ángulo recto, ¿no? En el citosol de la célula.
Entonces, a nivel de esta matriz centrosomal o del centrosoma, estarían, ¿no? Los componentes necesarios para empezar la polimerización y la formación de los microtúbulos, ¿no? Entonces, están presentes el complejo de gamma tubulina en anillo, ¿no? Estará en las proteínas accesorias y los heterodímeros de alfa beta tubulina que van a ir polimerizándose o agregándose sobre este núcleo y generar así un filamento o un microtúbulo. Bien, entonces, en muchas células dijimos que a nivel del centrosoma se encontrarían los centriolos, a partir de los cuales se da lugar a la formación de los microtúbulos, ¿no? Pero existen, ¿no? Existen otras estructuras a nivel de la célula, que van a participar en la formación de estos elementos microtubulares, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos a los cuerpos basales, ¿no? Los cuerpos basales. Entonces, podríamos decir que los centrosomas no son los únicos centros organizadores de los microtúbulos en las células, ¿no? Sino que también los cuerpos basales serían los que harían la organización de estos microtúbulos, ¿no? Y estos cuerpos basales se pueden encontrar o se encuentran a nivel de las estructuras ciliares o de los cilios y de los flagelos, ¿no? A partir de ellos es que se va a formar las estructuras microtubulares que van a constituir a estos organoides, ¿no? Cilios y flagelos. Entonces, a partir del cuerpo basal. Entonces, estos cuerpos basales, al igual que los centriolos, ¿no? Tienen una estructura muy parecida. Tienen una estructura semejante, no muy parecida, es una estructura idéntica. También están conformadas por triples túbulos, ¿no? O túbulo A, túbulo B y túbulo C, ¿no? Y que están estructurando de tal modo que se asemeja también a una rueda. Es más, se dice de que los cuerpos basales, ¿no? Los cuerpos basales provienen de los centriolos. Un ejemplo de ello es el cuerpo basal a nivel de las células o de los espermatozoides, ¿no? En este caso de las células sexuales masculinas. Entonces, se dice que el cuerpo basal del espermatozoide proviene de un centriolo que formó parte del uso meiótico en el espermatocito. Y que muchas veces este cuerpo basal también va a convertirse posteriormente en un centriolo cuando la célula nuevamente entre a su proceso de primera división meiótica en el huevo ya fertilizado, ¿no? Cuando ingresa el espermatozoide aporta con estos centriolos que luego van a dar lugar, pues, a partir de los cuales se va a formar el uso mitótico para dar lugar a la división en el ovocito, ya fecundado. Entonces, estas estructuras
tienen ese origen, ¿verdad? La diferencia entre ellos es que los centriolos están localizados cerca al núcleo, en cambio los cuerpos basales están más hacia la superficie, como se muestra aquí en esta célula epitelial, donde el cuerpo basal está hacia la parte apical de la célula, ¿no? Los centriolos, hemos visto que poseen una matriz centromérica. En este caso, el cuerpo basal no posee ¿no? Por otro lado, los centriolos son dos perpendiculares entre sí, en cambio, el cuerpo basal solo es una unidad, a partir del cual, ¿no? Del cual va a dar lugar a la formación de los microtúbulos en los cilios y en los flagelos, o da lugar a la formación, en este caso, de la conocida estructura que forma a los cilios y flagelos al axonema, ¿no? Bien. Se habla de que estos componentes microtubulares tienen una ubicación y una orientación, ¿no? De los centrosomas y estos microtúbulos que van a generar, ¿no? En las células van a tener una ubicación y una orientación determinada. Y esa orientación y ubicación determinada, tanto del centrosoma como de los microtúbulos, va a depender de qué? Va a depender del tipo celular y del estado en el ciclo celular en el que se encuentre la célula, como se muestra en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, en las células diferenciadas, ¿no? En una célula en interfase, por ejemplo, los centrosomas están ubicados cercanos al núcleo, ¿no? En los que se encuentran su centro organizador microtubular, con sus extremos menos en esta posición y sus extremos más que se proyectan a los microtúbulos en crecimiento hacia la membrana de la célula, ¿no? En cambio, si estuviésemos hablando de una célula en que tiene una proyección de cilio o de flagelo, ¿no? El cuerpo que nace a partir de su cuerpo basal, ¿no? La proyección microtubular está más hacia la periferia de la célula, ¿no? En el caso de las células en división, los microtúbulos se encuentran ensamblándose a partir de sus centros organizadores microtubulares, ¿no? Que están en polos opuestos y a los cuales van a generarse los microtúbulos desde su extremo menos en este centrosoma hacia, ¿no? Hacia el extremo más que va a crecer el microtúbulo que va a unirse a los cromosomas, ¿no? A los cromosomas. Entonces, en el caso de los microtúbulos que se van a unir al uso, o que van a formar el uso mitótico, ¿no? Y en los que van a dar lugar a los microtúbulos polares que están hacia los polos de la célula y que van a crecer también desde el centrosoma, ¿no? En su extremo menos, hacia el extremo más, hacia la membrana de la célula, conduciendo así a que la célula se pueda alargar para generar posteriormente su división. En el caso de las células nerviosas, la organización, ¿no? Es mucho más compleja, ¿no? En donde, pues, sabemos que estas células nerviosas presentan, pues, a los axones y a las dendritas, ¿no? Y que en los axones, pues, estos microtúbulos tienen una ubicación en la que ellos pueden compartir la misma polaridad, como se muestra aquí, ¿no? Extremos menos, extremos más, extremos menos, extremos más, que van a irse dando hasta la parte terminal del axón, ¿no? El extremo más. En cambio, en las dendritas,
¿no? Los microtúbulos se van a ubicar de forma que tengan una, de forma, ¿no? Con polaridad. Pueden haber microtúbulos que hacia el extremo de la dendrita estén ubicados sus extremos menos u otros sus extremos más. Y generan así cierta polaridad en esta célula. Entonces, va a depender. Y sus centrosomas, siempre ubicados pues al lado del núcleo. Bien, a su vez, existen proteínas, ¿no?, que van a modular la dinámica y la organización de los microtúbulos. Estas proteínas que modulan, ¿no?, la dinámica y organización de los microtúbulos se conocen como proteínas asociadas a los microtúbulos o conocidas como la MAP, ¿no? Y que existen un sinnúmero de ellas, ¿no?, que van a asociarse de manera que puedan estabilizarlas o desestabilizar a estas, ¿no? Dentro de ellas tenemos a las quinesinas, a las cateninas, a las MAPs, ¿no? A las plectinas, que van a generar tales organizaciones tales que pueden ser de forma apretada o de forma laxa, en el caso dependiendo del tipo de proteína, o estabilizando o desestabilizando, dependiendo del tipo de proteína que esté asociándose al microtúbulo, ¿no? Entonces, estas van de esa forma a modular la dinámica y en cuanto a la organización del microtúbulo. En cuanto a, por ejemplo, en su organización en haces microtúbulos por la MAP, ¿no? En esta imagen podemos ver, ¿no?, cómo se están posicionando estas MAP, estas proteínas asociadas a microtúbulos en las células nerviosas. Por ejemplo, a nivel de las células, de las dendritas, están ubicadas las MAP2, y a nivel de los axones, las proteínas tau, ¿no? En este caso, las proteínas MAP2, ¿no?, las proteínas MAP2 se van a unir a nivel de los microtúbulos a un costado de ellas, ¿no?, por uno de sus extremos, y el otro extremo se va a extender a lo largo de ¿no?, y que va a proyectarse y que puede interaccionar o que va a interaccionar con otro microtúbulo, ¿no?, generando así una asociación mucho más laxa entre los microtúbulos, la que podemos visualizar a nivel de esta microfotografía electrónica, ¿no? Por otro lado, las proteínas tau se pueden asociar también a nivel de los microtúbulos, ¿no?, pero tienen un extremo más corto, ¿no?, un extremo más corto, en el cual pues van a generar una asociación entre los microtúbulos de forma más apretada, ¿no?, en la que se puede visualizar a nivel de esta imagen, ¿no?, donde podemos ver microtúbulos más cercanos, ¿no?, en la que estaría participando la unión de la proteína tau, ¿no?, generando así un acercamiento más de estos microtúbulos, a diferencia de las MAP. Entonces, ambas proteínas están organizando, pues, a estos microtúbulos en las células. De esta forma, estarían ubicadas a nivel o posesionadas a nivel de las dendritas en las neuronas, la proteína MAP2, y a nivel de los axones, la proteína tau. Existen otras proteínas que van a causar determinado efecto en el extremo de los microtúbulos, ¿no? Así, por ejemplo, están las quinesinas 13, que pertenecen a
la familia de las quinesinas, ¿no? Motoras, y que en este caso esta proteína quinesina 13 es una proteína conocida como un factor catastrófico de los microtúbulos, ¿no? Que van a forzar al desensamblaje de los microtúbulos o a su desestabilización. Estos factores o esta proteína quinesina 13 se va a unir a dos heterodímeros de tubulina que se encuentran en el extremo más, ¿no? De ese modo, van a aumentar la desestabilización de este microtúbulo, con el correspondiente desensamblaje de este microtúbulo, acortándolo de ese modo. Por otro lado, existe, ¿no? Otras proteínas, como la proteína XmAb 215, ¿no? Que es una proteína que se va a asociar a los heterodímeros de tubulina, ¿no? Y que va a permitir que haya, hacerlos llegar hasta el extremo más del microtúbulo en crecimiento. O sea, va a favorecer el crecimiento del microtúbulo. De este modo va a estabilizar a ¿no? Esta proteína XmAb 215 es una proteína que ha sido estudiada a nivel de Xenopus, ¿no? De los microtúbulos de Xenopus, y que tiene una masa molecular expresada en kilodaltons y que es un factor que va a equilibrar los procesos catastróficos que pudieran estarse generando a nivel del microtúbulo, ¿no? O sea, es decir, va a reponer, ¿no? los cambios de desensamblaje que pudieran estar dándose a nivel de los microtúbulos. Bien. Existen otras proteínas, ¿no? Que pueden estar secuestrando a la tubulina y otras pueden estar generando rupturas o fisiones de los microtúbulos, ¿no? Dando lugar así a la desestabilización de estos. En el caso de proteínas que secuestran a las tubulinas, a los dímeros o heterodímeros de tubulina, están la estatamina, ¿no? Que va a unirse, pues, a estos heterodímeros, ¿no? Y los va a mantener inactivos, digámoslo así, heterodímeros libres, ¿no? Entonces, de ese modo, estos heterodímeros libres no van a poder ser llevados o no van a participar en el proceso de polimerización del microtúbulo, ¿no? En tanto, como están altamente asociados a esta proteína, ¿no? Y van a conducir a una hidrólisis, pues, del GTP, con la consecuente desestabilización del microtúbulo, ¿no? Por otro lado, la catanina va a romper a los microtúbulos, ¿no? La catanina es una proteína constituida por dos unidades, una unidad pequeña en la que está unida una molécula de ATP y una unidad grande que va a dirigirlo a la proteína hacia el centrosoma. Entonces, a nivel del centrosoma, lo que va a hacer es liberar o romper a los microtúbulos, conduciendo al desensamblaje del uso mitótico, ¿no? Del uso mitótico. Entonces, en esta imagen podemos visualizar al rompimiento de los microtúbulos, ¿no? En este caso en A,
está mostrando a los microtúbulos que en un portaobjeto que ha sido teñido con rodamina, que se encuentran pues estabilizados, ¿no? Ahí vemos filamentos alargados, ¿no? Pero que cuando se le agrega catenina, ¿no? Cuando le agregaron catenina después de 3 minutos, observaron que estos habían sido fraccionados, ¿no? Entonces, llegaron a la conclusión que esta proteína generaba, pues, fragmentación o ruptura o fisión, si se quiere, de estos filamentos o microtubulares. Los generaba en varios pedazos, si se puede decir así, ¿no? Bien, existen entonces las proteínas motoras que van a cruzar también el citoesqueleto de los microtúbulos, ¿no? Dentro de estas proteínas motoras en la célula van a convertir pues su energía química del ATP en energía mecánica para poder movilizar así a las vesículas o a los elementos que vayan a transportar. Dentro de ellas está las cinesinas o las quinesinas, ¿no? La quinesina 1, la 5, la 13, la 14. Hay diferentes quinesinas, ¿no? La quinesina 1 es la quinesina que presenta un dominio motor N-terminal, ¿no? Un dominio motor N-terminal y una cadena pesada, ¿no? Que va a permitir, pues, su función de proteína que se va a movilizar a través de los microtúbulos, ¿no? Entonces, tiene también un dominio central que está súper enrollada, como se muestra aquí, formando así un dímero, ¿no? Y a nivel de la cola C-terminal, que forma, es el lugar donde se va a unir el material a ser transportado. Entonces, esta sería la estructura de la quinesina. Un extremo N-terminal, que es la zona motora, ¿no? Donde se va a unir el ATP y va a hidrolizarse para generar su movimiento, tiene una estructura dimerizada en super o enrollada, ¿no? Y una estructura C-terminal con donde se va a unir las partículas o las vesículas o el material a transportar. Entonces, ¿cómo es un mecanismo mecanoquímico de la quinesina o cinesina? Entonces, primero, existe una alta afinidad de estas cabecitas de la zona motora, de la proteína, ¿no? Sobre todo de la cabeza retardada, en este caso, la que está unida con ATP, ¿no? Y una baja actividad o afinidad por la unión hacia el microtúbulo de la cabeza líder, ¿no? En la que está unida el GDP. Entonces, se unen de ese modo, ¿no? Y posteriormente, cuando se da la fosforilación o la hidrólisis del ATP en la cabeza retardada, ¿no? Esta va a generarse una disociación de ella, ¿no? Y un cambio conformacional que va a dar lugar a que haya un impulso de esta cabeza y se mueva hacia adelante, ¿no? Y en ella se va a unir, se va a convertir en un ADP. Luego, este cambio conformacional está referido a que las cabecitas en un primer momento de la cabezas retardadas con las cabezas líderes se encuentran mirando, la cabeza retardada mirando a la cabeza líder. En este otro caso, cuando hay el cambio conformacional por hidrólisis del ATP, se genera
un movimiento en el que las cabezas se encuentran en forma opuesta, ¿no? Y eso va a conducir a que la cabeza líder ahora sea fosforilada, ¿no? Fosforilada y genere un movimiento también en el microtúbulo, ¿no? Y esto se va a repetir a medida que vaya generándose la hidrólisis, se va a dar el avance a través del microtúbulo, ¿no? De esta quinesina, la que va a aportar o va a llevar o va a transportar al material hacia los distintos puntos de la célula, llámese vesículas o hacia la membrana de la célula, ¿no? Entonces, este proceso mecanoquímico se va a repetir las veces que sea necesario. Por otro lado, la otra proteína motora es la dineína, en este caso la dineína ciliar, ¿no? Citoplasmática, que estaría, existen dos tipos de dineína, una dineína ciliar y una dineína citoplasmática. La dineína ciliar, que estaría asociada a los microtúbulos conformando el axonema, y la dineína citoplasmática, que estaría libre, ¿no? Y que está constituida por una cabeza, ¿no? Pedúnculo, la cabeza que está a su vez constituida por las cadenas pesadas, cadenas ligeras, cadenas intermedias, y en la cabeza pesada se encuentran los tallos. Entonces, este es un tipo de dineína que es libre, que va a actuar a nivel del microtúbulo citoplasmático, transportando a las vesículas, ¿no? Entonces, se ha analizado que estas dineínas están constituidas, pues, por dos cabezas, ¿no? Pesadas, que contienen a la unión a los microtúbulos, o que se van a unir a los microtúbulos, y que es allí donde va a ocurrir la hidrólisis del ATP, y con unas barras largas, y las cabezas ligeras que se van a unir hacia los componentes a transportar, ¿sí? Entonces, se habla de que tienen dominios de triple A, ¿no? Que están en forma, que van a constituir a la cabeza motora, ¿no? En la que se van o está presente una subunidad ATPasa principal, y que es allí donde va a ocurrir el proceso de hidrólisis del ATP, con la consecuente movilización de esta molécula y del movimiento en potencia, que va más o menos en un rango de 8 nanómetros de distancia, en el que va a avanzar esta proteína. Entonces, estas proteínas motoras, tanto la quinesina como la dineína, van a participar básicamente, o han sido altamente estudiadas en el transporte axonémico, ¿no? Donde la quinesina interviene en el transporte anterógrado, ¿no? Que va desde el extremo menos al extremo más, y la dineína, ¿no? Citoplasmática, que lo hace de forma retrógrada, es decir, llevando vesículas o moléculas a transportar desde el extremo más al extremo menos, ¿no? A través de los filamentos microtubulares. Bien, este es un cuadrito de las proteínas motoras, ¿no? Que están presentes o que participan en el transporte de microtubular, ¿no? Tenemos a los motores citosólicos, a los motores mitóticos y a los motores axonémicos, donde están en cuanto a la dirección de su movimiento y qué moléculas están transportando. Bien, en cuanto a los organoides microtubulares, tenemos a los cilios y a los flagelos, ¿no? Los cilios
y flagelos, pues, básicamente presentan la misma estructura. La diferencia entre ellos es que más llamativa está en cuanto al número y al tamaño, ¿no? En relación a los cilios y flagelos. Los cilios, pues, como sabemos, son numerosos y cortos, y los flagelos son escasos, son más gruesos y más largos también, ¿no? Esa es la grande diferencia entre cilio y flagelo. Como vemos aquí, numeroso, aquí el flagelo, 1 por célula, ¿no? Y vemos que es bastante largo y en este caso muy cortos. Para hablar de los cilios, ¿no? Los cilios, pues, tienen un diámetro de alrededor de 0.25 micrómetros y en cambio, y son muy cortos, ¿no? Son muy cortos. Decíamos que tienen la misma estructura, ¿no? Si ellos están, o estos cilios o estos flagelos se van a conformar a partir de una estructura, ¿no? Conocida como, que dijimos, el cuerpo basal, ¿verdad? El cuerpo basal que posteriormente va a dar lugar al axonema, ¿no? Al axonema, en el que podemos encontrar a los microtúbulos periféricos y microtúbulos centrales asociados a proteínas, ¿verdad? Conformando su estructura. Entonces, tanto a nivel de los flagelos como de los cilios vamos a encontrar esta estructura que conforman a estos organoides microtubulares. ¿Cuál es la estructura de un cilio, no? Entonces, un cilio va a estar estructurado a partir de un cuerpo basal, ¿no? Va a conformarse a estos microtúbulos que posteriormente, en la que los microtúbulos están dispuestos en su periferia conformando a una estructura conocida como el axonema, en dobletes, ¿no? Y en un par centrales. 9 pares de microtúbulos en dobletes y un par central, que a su vez se encuentran conectados por proteínas, ¿no? Nexinas, aquí en rojo, por proteínas que a las subunidades microtubulares de la tubulina A, como se conoce, se encuentran las proteínas dineínas. Y a partir de ellas, del microtúbulo A, también se va a desprender proteínas radiales, ¿no? Que van a ir hacia los microtúbulos centrales, ¿no? Los cuales se encuentran rodeados de una membrana o de un central, ¿no? En este caso, conformando pues así al microtúbulo, al axonema del microtúbulo. En esta vista podemos ver un corte longitudinal, ¿no? del cilio, ¿no? En el que podemos visualizar pues al cinetosoma, ¿no? Que está a su vez constituido por, si quiere, por las tripletes, ¿no? Los 9 haces de microtúbulos, luego con un eje tubular central. Luego se da lugar a la formación de una estructura que ya no tiene ejes centrales, ¿no? Y luego una placa basal a partir de la cual, zona de transición como la han denominado aquí, que va a dar lugar al crecimiento o a la formación de los filamentos o de los microtubulares que van a constituir al axonema. Entonces, el axonema, ¿no? Viene a ser entonces la estructura que está constituida por dobletes, ¿no? Por proteínas auxiliares, en este caso por dineína, que está unida a la tubulina A, o al túbulo A del doblete, por la nexina, que está uniendo a estos dobletes las proteínas radiales, ¿no? Que van a
dirigirse hacia los microtúbulos centrales o también llamados cingletes y que se encuentran pues rodeados de una membrana, ¿no? Y hacia el exterior podemos ver que este axonema está rodeado de una membrana, de la membrana plasmática, ¿no? Entonces, este axonema, ¿no?, va a conformar parte de esta estructura ciliar o flagelar, ¿no? Y es la que va a permitir que el movimiento de estos dos organoides, ¿no? Y este movimiento se debe gracias a la dineína o a la proteína motora dineína ciliar que se encuentra interaccionando entre dobletes microtubulares, ¿no? Que como vimos tenía sus cabezas globulares unidas a los filamentos microtubulares y las cabezas motoras que van a inducir al movimiento. Entonces, estas dineínas van a estar interaccionando con los microtúbulos contiguos, ¿no? Con las unidades beta, en este caso, unidad de la unidad A microtubular de un doblete, salen las dineínas que van a interaccionar con las unidades B del siguiente doblete, ¿no? Entonces, como estas proteínas son proteínas que tienen un sitio de ATP, de unión del ATP, por eso también se le llaman ATPasas, al hidrolizarse van a inducir a su movimiento. En un análisis que hicieron cuando han sido sometidas a la acción de la tripsina, ¿no?, la dineína, y que está unida al ATP, va a generar un movimiento de deslizamiento del microtúbulo, como se muestra en esta imagen. A diferencia, ¿no?, de la axonema en el que no ha habido la actividad o la acción de esta enzima, donde el movimiento, ¿no?, vemos aquí que se encuentran formándose, o esta acción enzimática va a eliminar la actividad de las proteínas del ligamiento, ¿no? Y esto va a inducir que se dé este deslizamiento de movimiento en forma de desliz nada más. En cambio, cuando no ha estado presente la tripsina, van a estar presentes estas proteínas del ligamiento entre los microtúbulos, ¿no? O proteínas nexinas en este caso. Entonces, ¿a qué va a inducir? Va a inducir que cuando se dé la hidrólisis del ATP, estos microtúbulos van a hacer un empuje, ¿no?, y un flexionamiento de estos microtúbulos, ¿no?, dando lugar así a movimiento en flexión. Bien, en relación a la estructura de los espermatozoides, o de los flagelos, perdón, en los espermatozoides, estos flagelos han sido mejor estudiados a nivel de los espermatozoides humanos, ¿no? Aquí vemos una microfotografía electrónica de barrido, donde podemos observar a la cabeza del espermatozoide y a la pieza intermedia, en este caso del flagelo. Este es un corte transversal de la pieza intermedia del flagelo, en la que podemos determinar la estructura de ¿no? En este caso podemos ver, ¿no?, de que esta estructura del flagelo estaría, si vamos de afuera hacia adentro, constituida por una vaina mitocondrial, ¿no?, que está mostrándose aquí. Luego vendría las fibras externas densas, que estarían rodeando a los pares microtubulares, ¿no?, a los que conforman a los 9 dobletes, y vemos aquí a los pares microtubulares centrales. Entonces, esta es la conformación, ¿no? Y esta estructuración es lo que le da al flagelo que sea un órgano más,
la diferencia en cuanto al cilio, ¿no? Que sea más grueso, ¿no? En cuanto a su estructura. El axonema va a permitir en los flagelos un movimiento, ¿no? En el que el cilio va a hacer un flexionamiento, ¿no? Brusco a partir de su base, ¿no? Entonces, esto va a conllevar a que haya un movimiento de barrido, ¿no? Posteriormente, esto va a dar se va a generar una recuperación de este golpe, ¿no? Y va a darse una enderezamiento, digámoslo así, progresivo desde la base hacia la punta del cilio, ¿no? O también este golpe que ha ocurrido, este golpe eficaz del barrido, puede conllevar a una recuperación, ¿no? Que se pueda dar paso a paso, que primeramente pueda ocurrir una recuperación desde el punto 3, que va hacia el 4, hacia el 5, hasta que llega a su estado normal, ¿no? Ya no de flexionamiento, sino de lineal. Ese es el movimiento que hacen los cilios, ¿no? Se pueden dar de todo lo que se han estudiado hasta ahora, ¿no? Y que va a conducir a un movimiento de barrido. Y ese es el movimiento por el cual los cilios funcionan, barriendo, ¿no? O limpiando las partículas que estarían a nivel de las células epiteliales en el tracto respiratorio. En el caso de los flagelos, ¿no? Se dice que el movimiento del flagelo tiene un movimiento que gira sobre sí mismo, ¿no? A modo de un cono. O también que tiene un movimiento que traza una onda, ¿no? Que va desde la zona de su cuello, ¿no? Que va generando ondas ondulatorias. De allí que se dice que tiene un movimiento en forma de ondas o de tipo natación, ¿no? Y es lo que le permite, pues, avanzar en el proceso de fecundación. Cuando hay mutaciones a nivel de las proteínas, tanto nexina como las proteínas dineínas, a nivel que conforman la estructura del axonema, se va a conducir a patologías conocidas como cilium móvil, ¿no? Que si estaríamos hablando a nivel del tracto respiratorio, se estaría llevando a problemas de infecciones bronquiales recurrentes, ¿no? Por la falta de movilidad de los cilios, lo cual no habría una buena limpieza de las partículas, ¿no? A nivel del tracto respiratorio. O podrían conducir a efectos de infertilidad en el caso de los espermatozoides, ¿no? Bien, ¿cuáles son las funciones de los microtúbulos? Los microtúbulos, pues una de sus funciones es a nivel de dar forma a las células, ¿no? También participan, como hemos visto, pues dependiendo de su estructuración, de su disposición de los microtúbulos y de su centrosoma, pues a nivel, por ejemplo, los más estudiados a nivel de las células nerviosas, tienen una cierta disposición, ¿no? En el axón son paralelas las disposiciones de los microtúbulos, ¿no? Van desde lo negativo a lo positivo. En cambio, en las dendritas es forma antiparalela la disposición de sus microtúbulos, lo cual genera, pues, esta disposición o esta forma celular, ¿no? Y a su vez el centrosoma que se encuentra, pues, ubicado cercano al núcleo. También va a depender de la posición, la función de los microtúbulos, van a inducir a una posición determinada tanto del retículo como del complejo de Golgi y de las mitocondrias, ¿no? Que esa también va a depender de, o sea, la posición de estos organelas va a depender de cómo
los microtúbulos estén direccionándolos. Y pues a nivel de las células epiteliales, ¿no? Ciliadas, también van a conducir a la formación de sus estructuras a partir de sus cuerpos basales, ¿no? O a nivel de las células eritrocitarias, que los microtúbulos van a estar formando bandas, ¿no? Bandas marginales, que lo que va a conducir a la forma típica del eritrocito, ¿no? En este caso, los microtúbulos están, en el caso de las células epiteliales, están asociadas pues a la cercanía de la membrana, de la parte apical de la célula. Por otro lado, en el transporte celular, ¿no? Participan ellos en el transporte celular, ¿no? Con los microtúbulos van a actuar como carriles a través de los cuales las proteínas motoras van a transportar diversas estructuras, ¿no? Y habíamos comentado sobre el transporte axonémico anterógrado y sobre el transporte axonémico retrógrado, ¿no? En la que son necesarias para el transporte de materiales desde el soma hacia el axón o desde el axón hacia, para renovar nuevas vesículas o vesículas de reciclaje. En el proceso de exocitosis, ¿no? en el que van a intervenir en el transporte de vesículas, ¿no? que van a ser exocitadas, ¿no? fuera de la célula, o en la fagocitosis, en células que van, o componentes que van a tener que ingresar a la célula para ser degradados, ¿no? Van a intervenir también los microtúbulos, sirviendo como carriles hasta llegar, pues, estas vesículas hasta los lisosomas, ¿no? Cuando no están, ya vimos que podría producir ese problema del síndrome de infecciones recurrentes. En el caso de movimiento de cromosomas, ¿no? Los microtúbulos se van a ensamblar y desensamblar, lo que van a permitir el movimiento de los cromosomas, ¿no? Desde la placa ecuatorial hacia los polos, dependiendo de su ensamblaje o desensamblaje, para dar lugar a la separación de los cromosomas y posteriormente a la división celular. Bien. Básicamente, ¿no? Ha sido Albers lo que se ha utilizado para la revisión de este tema, pero hay algunos aspectos que también nos pueden encontrar en Lodish, en Paniagua o Robertis, que habla más acerca del citosol. Bien, chico. Si hay alguna pregunta, si no, nos quedamos allí, porque creo que ya nos sobrepasamos. Muchas gracias, doctora. Todo claro. Bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo mañana en la práctica cada quien con su docente. Que tengan buen día. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Gracias, doctora. Tenga un lindo día, doctora. Gracias, doctora. Luego, doctora. Doctora, tenga buen día.